decir la expresión primero Dios. Primero Dios. Esa es una expresión que siempre la estamos usando. A lo mejor usted se topa con alguien y dice, ¿cuándo vas a venir? Y la persona responde el lunes o el martes, y luego comúnmente agregamos primero Dios. O a lo mejor hay algunos que expresan y dicen, el otro año inicio la universidad, y luego agregan primero Dios. O este mes, ¿verdad?, me dan mi casa, y luego culminan diciendo primero Dios. El poner a Dios primero no debería de ser solo una expresión rutinaria que esté saliendo de nuestra boca, sino más bien que dicha expresión nos recuerde cada vez que la usemos, que la posición que nuestro Dios debería de tener siempre es lo que estamos expresando. Que primero en nuestras vidas sea el Señor, y que esa expresión que usemos pues refleje nuestra convicción respecto pues a la posición que debería tener siempre nuestro Dios o nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, si nos venimos un poquito atrás, y como parte de la ley entregada al pueblo de Israel, existían leyes específicas que demandaban al pueblo de Israel poner a Dios en primer lugar. Por ejemplo, en Éxodo 13:1 dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame, dice, todo primogénito, mire, todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces este principio que establece que todo lo primero debía ser apartado para Dios, donde Dios debería de ser primero, será un principio, óigase bien, que aparecerá en toda la Biblia, y su práctica traerá honra a Dios en la vida de todo aquel que se esfuerce a hacerlo de esta forma o de esta manera. Éxodo 13:12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Cuando un pastor veía a una de sus ovejas dar a luz un cordero, dice que la ley lo demandaba consagrarlo a Dios. Y el pastor lo consagraba sacrificándolo como ofrenda al Señor. Cuando el primogénito era un animal impuro o inmundo, de los que se habla precisamente en Levítico 11, dice que la regla era que no debía sacrificarlo, sino que debía redimirlo, o sea, sacrificando en sustitución del animal impuro, un animal puro que fuera aceptado delante de Dios. Entonces el principio era que los animales limpios debían ser sacrificados, pero los animales impuros debían ser redimidos. Esto es una de las imágenes más importantes
que le dan significado al sacrificio, oiga bien, del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros nacimos en una condición impura. Nacimos, dice la palabra, siendo pecadores. A partir del pecado de Adán, todo ser humano hemos nacido en una condición impura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El principio era, todo animal impuro debía ser sacrificado. Pero todo animal puro, debía ser sacrificado. El animal impuro debía ser redimido. El Señor Jesucristo ha sido, dice, el único ser puro que ha nacido sobre esta tierra. El único ser limpio. En aplicación del principio se entiende que Dios Padre modeló la aplicación de dicho principio y lo hace entregando a su Hijo primogénito para ser sacrificado como ser puro y redimir a todos aquellos que nacimos impuros. En este caso, cada uno de nosotros. Entre tanto, el Señor recibía de los hombres desprecios, burlas, ofensas, heridas físicas, hasta morir en la cruz. Él se sacrificaba en un acto de obediencia, muriendo para redimir delante de Dios Padre a aquellos que habían nacido de manera impura. El Señor Jesucristo, por ser el primogénito de Dios Padre, le dio vida al principio de que todo primogénito es de Dios. Y como ofrenda, el Señor Jesucristo acepta voluntariamente ser sacrificado, dándole cumplimiento a lo establecido por la ley. Este principio, óigase bien, no solo aplica a la vida de los hijos de los hombres, sino también de los animales. Y también aplica a los frutos o cosechas de aquello que se siembra. Dice en Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y en Proverbios 3, 9, 10 hay un énfasis a la importancia de dicho principio. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando un agricultor sembraba trigo, su obligación era recoger aquella cosecha, y de lo bueno y primero de aquella cosecha no podía ser usada en otra cosa, sino debía traerla a la casa de Dios, y ahí debía ser presentado como ofrenda voluntaria delante del Señor. Entonces hay algunas cosas importantes a resaltar en relación a esto. Primera verdad, que se rescata del principio de que todo lo primerizo es del Señor. Es que Dios, oiga bien, en su derecho de autor o de creador, define como propio todo el primer fruto de lo que su creación es capaz de producir. Y el Señor dice, mío es el primogénito de tus hijos, mío es el primogénito de tus animales, mías las primicias de tus primeros frutos. Ahora, como quien dice ante la interrogante, bueno, ¿y por qué? Entonces decimos, bueno, Él es el autor, Él es el creador. Y en su derecho de propiedad que tiene sobre las cosas, pues Él ha definido y ha dicho para sí mismo que todo, en el caso, lo que se produce en la creación, Él lo ha establecido como propio. Y lo primero se lo adjudica a Él. Y dice, mío, oiga bien, es el primogénito de tus hijos, mío es el primogénito de tus animales, mío las primicias de tus primeros frutos. Y eso es porque Él es el creador y Él lo ha establecido de esa forma
y de esa manera. Yo quisiera que repitiéramos esto, aunque suene un tanto así, a lo mejor no muy claro todavía, pero yo quiero que digamos todo: el Señor en su derecho de creación ha dicho: mío es el primogénito de tus hijos, mío el primogénito de tus animales, mío las primicias de tus primeros frutos. Es del Señor. Segunda cosa importante que se rescata es que al hacer el Señor este principio parte de la ley, es darle la oportunidad a sus hijos o a su pueblo que sostenga con acciones concretas la honra que Dios, que el Señor merece, dado su autoridad y dada su grandeza. Entonces ya en el hecho práctico tenemos la oportunidad de demostrarle al Señor que verdaderamente lo estamos reconociendo como tal, con ese poder y con esa autoridad. Y de esa forma es que voluntariamente el hombre accede a tal determinación del Señor y viene, y a través de sus acciones, dándole lo primero a Él, es que venimos y honramos el nombre, la autoridad y la grandeza y el poder de nuestro Señor. Amén. Y la tercera verdad que se rescata es que el Señor, como creador de todas las cosas, nunca, óigase bien, estará satisfecho de ser puesto por su creación en segundo lugar. El Señor busca ser honrado, o va a buscar siempre ser honrado como el primero. Amén. Como el primero. Él es el primero sobre todas las cosas. Amén. Ahora, fíjese que el principio de darle lo primero a Dios es tan importante delante de Dios mismo que su práctica o el rechazo de ella define lo aceptable que puede ser una ofrenda al Señor. Fíjese, define lo aceptable o no aceptable que puede ser una ofrenda presentada al Señor. Y esto nosotros lo podemos ver en el relato de Caín y Abel. Ahí en Génesis capítulo 4, versículo 2, usted leerá lo siguiente: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Oiga bien. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces existen muchos debates en torno al por qué Dios aceptó la ofrenda de de Abel, pero no la de Caín. Aun cuando la escritura es clara cuando dice que Abel trajo, oiga, de los primogénitos de sus ovejas, mientras que el versículo 3 dice de Caín que andando el tiempo, Caín escogió lo mejor de sus frutos, y aun cuando escogió lo mejor, no era lo primero. Por eso Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Abel había elegido los primeros frutos, pero Caín, aun cuando trajo lo más gordo, pero dice que no era
lo primero. En el Nuevo Testamento hay un énfasis al principio de que lo primero es el Señor. En 1 Corintios 16, 1, 2 hay una buenísima enseñanza con que el apóstol Pablo instruye a la iglesia de los Corintios a mantener el principio de que lo primero sea del Señor. Y dice en 1 Corintios 16, 1 en cuanto a la ofrenda para los santos: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Según estos versículos, tanto en el tiempo como en las finanzas puede ser aplicado el principio de que lo primero sea del Señor. Dice cada primer día de la semana. El primer día de la semana no es el lunes como comúnmente nosotros entendemos, sino el primer día de la semana es el día domingo, el día que podemos apartarlo para el Señor como una ofrenda por ser el primer día y dedicárselo al Señor. Eso significa, hermanos, que el día domingo no es para honrar al cansancio, ni para honrar la diversión. No es un día para quedarse en los quehaceres de la casa, como comúnmente las personas o los hermanos dicen. No es un día para salir a visitar a los amigos o a los parientes. No es así. El domingo no es un día de trabajo. El domingo es el día del Señor. Amén. Y eso trae honra, fíjese bien, eso trae mucha, pero mucha honra. Se cuenta que cuando un joven dedicado a vender periódicos se convirtió al Señor, dice que él se negó a vender periódicos por las calles en el día domingo. Su empleador le recordó y le dijo: ¿te das cuenta que tu madre, una pobre viuda, pierde monedas semanalmente cuando tú dejas de trabajar el día domingo? Él dijo: ya lo sé. Le respondió el joven: pero ella prefiere pasar un poco más de necesidad que poner una piedra en mi camino cuando quiero seguir fielmente al Señor. El dueño quedó, dice, un poco, en un instante admirado, y luego le dijo: mira, te confieso que me gusta la actitud de tu madre, y en vez de tenerte en las calles desde ahora, trabajarás en la tienda, ganando un poco más y teniendo libres los días domingos. Dice que el muchacho aceptó tal propuesta y desde aquel día su vida comenzó a ser prosperada. Fíjese que no es cuestión de si me acuerdo o no me acuerdo. Yo creo que esos puntos nos deberíamos tener sumamente claros. Hermanos, el día domingo es del Señor, ¿verdad? Y los quehaceres y todas las cosas se postergan. Y cuando postergamos y tomamos una actitud de prioridad respecto a lo que consideremos de mucha importancia, como es el presentarnos delante de Dios, venir y honrarle, adorarle, darle nuestra ofrenda, esas son acciones, óigase bien, que representan mucho delante de nuestro Dios. Y eso es algo que necesitamos recuperar. Lo primero, fíjese bien, es lo primero. Y el primer día de la semana, que es domingo, no es del trabajo, no es del descanso, no es de los quehaceres de la casa, no es para visitar, es para honrar a nuestro Dios. Y eso es algo que debería de ser muy fuerte en el corazón de los hijos de Dios. Pero también, fíjese que esto de que primero es del Señor, puede ser extensivo en el tiempo. No solamente en el día de la semana, sino en el tiempo. Y puede ser extensivo cada día de nuestra vida.
O más bien todos los días nosotros podemos darnos a la tarea de honrar el nombre de nuestro Dios y levantar hacia Él una ofrenda de prioridad de nuestro tiempo. Fíjese bien. ¿Cómo lo podríamos hacer cuando los primeros días, o también nuestros primeros minutos del día, inmediatamente nosotros nos levantamos o abrimos nuestros ojos, que ese tiempo, ese primer tiempo, sea el tiempo dedicado a nuestro Dios? Mire, una vida entregada a la devoción al Señor constantemente. Para mí es como aquella máquina, ¿verdad?, que se atreve a un tractor a abrir una senda, una brecha donde hay mucha peña o donde el camino es muy escabroso, digámoslo así. Nuestra oración inicial hace mucho en la vida de aquellos que lo practican. Por eso decimos que inmediatamente en nuestro despertar, lo que deberíamos de hacer es buscar el rostro de nuestro Dios y de esa manera honrarlo a Él. En la década de 1840 dice que un joven y ferviente cristiano encontró empleo en una casa de empeños. Aunque no le gustaba el trabajo, lo llevó a cabo con fidelidad como para el Señor, pero escribió la siguiente nota en su diario: prometo a Dios que me levantaré temprano cada mañana para pasar algunos minutos con Él. A lo mejor, dice, como un mínimo de 5 y el máximo de 2 horas en oración privada. Óigase bien lo que han hecho otros. Me esforzaré en comportarme como un humilde y dócil seguidor de Jesús e intentaré llevar a otros a pensar en las necesidades de sus almas inmortales. Hago voto de leer no menos de 4 capítulos de la palabra de Dios cada día. Cultivaré un espíritu de abnegación y me entregaré como cautivo de amor al Redentor del mundo. Dice que este joven era William Bob, que posteriormente condujo a miles de personas a Cristo. El ejército de salvación que él fundó se levantó como un monumento a su fidelidad, todo cuando decidió prepararse cada mañana para honrar al Señor de esa forma o de esa manera. Hermanos, hay veces las soluciones las tenemos tan cerca de nosotros. No son misterios. Pero aquellos hombres, fíjese bien, que han hecho mucho en la obra de Dios, a lo mejor sean los principios que han practicado. El dedicarle el primer tiempo al Señor, el primer día al Señor. Yo recuerdo que estábamos un día allá en la Frater de Guate. Estaba John Maxwell, ¿sí? John Maxwell, ¿verdad? ¿Quién es el que llega comúnmente el de las... Y decía John Maxwell algo bien importante. Él dijo: todos los días leo, todos los días escribo, todos los días oro, todos los días. Y comenzó él a decir, pero usaba esa frase todos los días. E incluso decía él, para mí no hay 24 ni hay 31 de diciembre. Yo todos los días oro, todos los días escribo, todos los días leo,
todos los días. Y ese es el secreto de la grandeza de muchos. El éxito no es una experiencia de un día en particular. El éxito viene por el ejercicio de las cosas buenas que nosotros hacemos todos los días. Y este principio de honrar a nuestro Dios todos los días, si lo pusiéramos en práctica, yo diría, saliéramos de muchas cosas que a lo mejor hoy nos tienen esclavizados. Porque no hay nada más fuerte, óigase bien, que dedicar nuestros días, nuestros minutos al Señor y sacar de nosotros ese principio que lo primero es del Señor. Hoy estamos iniciando un año, hermanos, y no tenemos por qué seguir con la misma rutina de todos los días. Yo no sé si a usted le pasa, pero tendemos a ocuparnos y a hacer metódicamente las cosas, incluso los malos hábitos. Y lo volvemos a repetir y volvemos a entrar, o sea, a una forma, o sea, de vida que no nos ha traído los mejores resultados. Pero hoy estamos iniciando. Y hoy podemos con conciencia decir, bueno, esto es lo que voy a hacer. A esto me voy a dedicar. Y mire, repito, muchas veces los cambios no son grandes cosas, sino el hecho de poner primero al Señor. A lo mejor hoy podemos comprometernos con eso, fíjese. De decir, bueno, Dios, mis primeros 15, 20 días de todos los días, minutos de todos los días, Señor, van a ser para ti. ¿Verdad? Van a ser para ti. Y eso son cosas muy valiosas. Ahora, nosotros estamos buscando como iglesia, como congregación, poner en práctica ese principio de que lo primero sea del Señor. Y por eso decía, bueno, esto no es un capricho, esto no es agregar una carga más al programa que ya tenemos como iglesia, como congregación, sino queremos educar, en este caso, a las generaciones. A lo mejor ellas atienden, ¿verdad?, que vienen para poder dedicarse y poder venir el primer día del año, de todos los años, a dedicarlo a nuestro Dios como un acto de adoración, de reverencia a la grandeza que Él merece. Entonces, por eso es que estamos acá. Pero también esto de lo primero es del Señor, no solamente aplica que a la semana, a las horas, sino que también a nuestras finanzas. A nuestras finanzas. Y en el caso, hermanos, de nuestras finanzas, todos sabemos que lo primero que tenemos que apartar cuando se trata de nuestro salario, de nuestros ingresos, lo primero que debemos apartar es el diezmo. Ahí aplica también que lo primero es del Señor. Y cuando apartamos, fíjese bien, nuestro diezmo, lo que estamos haciendo es dándole cumplimiento al principio. Lo primero es de Él. Entonces, por eso es que cuando damos el diezmo, óigase bien, la primera operación que debemos hacer, oiga bien esto, no es pagar el alquiler de la casa. No es pagar la tarjeta de crédito. No es pagar la colegiatura de nuestros hijos. Usted me dirá, ¿por qué? Porque ninguno de estos acreedores tiene la capacidad de bendecirnos. Ninguno de ellos. Sino el que nos bendice es el Señor. Entonces, por eso, cuando estamos en la aplicación del diezmo, no debe ser primero la casa, después la colegiatura y por último el diezmo. ¿Quién tiene más honra cuando lo primero que hacemos es darle
a la tarjeta de crédito. El banco que nos está financiando. Pero ¿podrá el banco bendecirnos como lo hace el Señor? Nunca. El que nos bendice es el Señor. Por eso, en la aplicación práctica de este principio y en el uso o en la oportunidad que tenemos de tener un salario, lo primero que sacamos es el diezmo. Dice la palabra, traed los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, dice el Señor. Y probadme ahora en esto, si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Dirá eso la Clesa de nosotros por ser la primera que pagamos? ¿Verdad que no? Pero el Señor sí, fíjese, cuando llevamos nuestra primera acción es el diezmo. Entonces dice, reprenderé por vosotros al devorador. ¿Verdad? Y ahí está la bendición de nuestro Señor. Y de esa manera, decíamos, el principio de que lo primero es del Señor aplica a muchas cosas. Por ejemplo, en la familia. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, mire, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Quién debe ser el primero en la familia? El Señor. ¿Quién debe de estar primero en el corazón? Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Quién debe de ser el primero en el corazón? El Señor. Entonces ahí está reflejado. Se cuenta que cierto doctor estaba viajando por un distrito que había sido devastado por un gran incendio. Dice que este territorio estaba poblado de modo principal por creyentes muy fieles al Señor. Pero siendo que había sido devastado todo aquel lugar, dice que había muchas casas improvisadas, construidas de troncos de árboles y también cobertizos en los que vivía de momento la gente para resguardarse del frío de alguna forma, dado lo sucedido. Pero el doctor se quedó sorprendido al ver un magnífico edificio construido de ladrillo que destacaba por contraste con todos los demás en los alrededores en ese momento. Llevado por la curiosidad, el doctor preguntó a quién pertenecía tal edificio. A su pregunta se le informó que aquel edificio de ladrillo era de la iglesia de ese sector, de ese lugar. ¿Cómo?, exclamó. Entonces la iglesia no quedó afectada por el fuego. Y le contestaron, sí le contestaron, quedó completamente destruida. Pero este es el nuevo edificio de la iglesia, pues la hemos reconstruido mucho antes de reedificar nuestras propias casas. Ellos habían usado el principio porque lo primero tiene que ser dedicado al Señor. Amén. Entonces, sobre ese principio estamos trabajando. Lo primero es del Señor. Podemos aplicarlo a nuestra vida, a nuestro corazón, a la familia, a las finanzas, a la semana, al tiempo. Y esto puede ser una revolución en nuestra vida si lo hacemos. Porque oírlo es bien bonito, ¿verdad? Ponerlo en la práctica es bastante difícil. Pero qué bueno que estemos ahora, en esta tarde acá, y que vengamos con nuestra vida a presentarla delante del Señor. Y no solo con nuestra vida, sino también
trayendo en esta tarde lo que hemos llamado una primicia, una ofrenda voluntaria, con la cual nosotros queremos honrar el nombre de nuestro Dios y sobre todo levantarlo de esa forma, de esa manera, ya no solo de palabra, sino con acciones prácticas que le digan al Señor: Señor, quiero honrarte y quiero ponerte en primer lugar. Yo quiero que cantemos ese coro, si es que lo podemos. Ustedes me dicen, hermanos, puestos de pie, todo se lo debo a Él, porque todo se lo debemos al Señor, hermano, todo. Hoy puede comenzar una transformación, hoy puede comenzar todo un cambio, hoy puede comenzar, hermanos, podemos comenzar a labrar, a abrir la senda, una nueva senda, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y este es un principio que nos puede ayudar muchísimo. Lo primero es del Señor. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Sin vivir no existiera Él, sé que sería de mí, porque todo se lo debo a Él. No fuera Él el viento, no podría vivir. Si en mi corazón no fuera Él el centro, estaría vacío en mí. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él.
Bueno, si estamos